Buenas tardes a todos. Soy José Alberto Caveda, preparador físico del Caudal Deportivo de Mieres, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de León. Y bueno, pues esta tarde vamos a abordar esta charla formativa que nos proporciona la oportunidad de llevar adelante a CADEF. Y vamos a tratar el control y planificación de las cargas de entrenamiento y competición en el fútbol a través de la percepción subjetiva del esfuerzo, que no es más que un indicador de carga interna que es accesible a todo el mundo, puesto que no conlleva ninguna inversión económica para hacerlo funcionar y podemos llevar a cabo nosotros el control de nuestro equipo, ¿no? En esta charla formativa vamos a ver cinco elementos que considero que son, bueno, que podemos resumirlos en estos 5 tips, que son, veremos qué métodos existen para la medición y el control de las cargas de entrenamiento-competición, es decir, cómo vamos a poder medir esas cargas de entrenamiento, cómo vamos a poder llevar a cabo un seguimiento de las mismas. Luego conoceremos también los índices básicos del control de las cargas de entrenamiento, cuáles son, a cuáles tenemos que prestar atención y a cuáles no, ver un poco y orientarnos dónde nos vamos a mover, ¿no? Luego, también saber la información que nos van a aportar esos índices, es decir, el saber que un valor numérico puede estar asociado a una determinada tendencia o ver que un valor numérico puede estar asociado a un aumento del índice de lesión en nuestros futbolistas y demás, es importante saberlo y aquí vamos a manejar algún concepto básico sobre el tema. Luego, cómo controlar nuestra carga de entrenamiento, cómo vamos a llevar a cabo nosotros un control de carga dentro de nuestro propio equipo y luego también ver que la herramienta de la percepción subjetiva del esfuerzo es una herramienta válida para el control de carga. Para ello hacemos aquí una pequeña referencia del Instituto del Barcelona de Innovación en el que han sacado un estudio reciente. Hay muchos estudios que han validado ya la percepción subjetiva del esfuerzo, pero bueno, por llevar uno más cercano, que es la influencia de la percepción subjetiva del esfuerzo sobre el entrenamiento y la competición en el fútbol, en el cual, dentro del propio estudio, el propio preparador físico del Barça, Antonio Gómez, dice y habla sobre la percepción subjetiva del esfuerzo como una herramienta sencilla, fiable y gratuita. Entonces, bueno, pues nos indica un poco si un preparador físico y un club como el Fútbol Club Barcelona llevan adelante estudios en base a la percepción subjetiva y encima luego también nos aportan bueno, pues esa confianza, ¿no? De decir que es un método fiable y validado, pues bueno, pues yo creo que merece la pena un poco por lo menos investigar un poquitín y aprovechar esta herramienta que es muy sencilla. Antes de iniciar lo que sería la parte práctica, que sería más bien ya meterse en cómo hacer el control y cómo llevamos a cabo un control, necesitamos una aproximación metodológica y una aproximación teórica de los conceptos básicos, ¿no? De los conceptos de carga de entrenamiento, de carga de competición y demás. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo de la manera más liviana y más rápida posible, pero ya os digo que la mayoría de los conocimientos los tenéis vosotros más que sabidos y los controláis perfectamente. Antes de iniciar lo que sería la parte formativa, deciros que, bueno, que la presentación está apoyada en una base científica, es decir, todos los conceptos y fórmulas que manejamos aquí están avalados por las ciencias del deporte y esto es un método que utilizo yo y que simplemente lo comparto. Obviamente, pues seguramente es mejorable, se pueden hacer aportaciones, cuantos más seamos a mejorar el método mejor, pero simplemente yo explico mi método y creo que alguien lo puede aprovechar para crear su propio método de control y demás. Para nada es la explicación de un método único y exclusivo. Hay métodos mucho mejores para controlar la carga que con otros parámetros, pero bueno, yo creo que este se puede ajustar bastante a lo que todos podemos acceder y creo que es interesante. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es el concepto de carga, ¿no? ¿Qué es la carga del entrenamiento? Lo más básico que podemos decir de la carga es que son los estímulos conocidos
que podemos aplicar al futbolista, ¿no? Son estímulos conocidos y planificados que tras una recuperación o una fase compensatoria X producen una adaptación en el deportista, ¿no? Es decir, la base del entrenamiento. Nosotros aplicamos un estímulo a nuestro deportista para que se recupere, se adapte y supere el punto inicial, lo básico del entrenamiento. Entonces, bueno, primero tenemos que tener claro que la carga de entrenamiento son aquellos estímulos conocidos y planificados que aplicamos nosotros en el deportista. Luego, ¿qué tipos de carga existen? Bueno, pues existen dos tipos de carga: carga interna y carga externa. La carga externa o carga física es aquella, por decirlo de alguna manera, que podemos medir y cuantificar en cantidad y calidad. Es decir, es el trabajo realizado, lo que nosotros decimos que ejecuten a nuestros futbolistas. 7 sprints, una posesión de 3 contra 3 con apoyos por fuera. Es decir, algo que podemos cuantificar y medir. Las características, los componentes de la carga externa de trabajo o carga física son la duración, el volumen, la intensidad, la densidad y el descanso. ¿Con qué se controla la carga externa? Con el GPS. A través del GPS podemos controlar la carga externa de nuestro equipo y a partir de ahí, con esos datos que obtenemos, bueno, pues poder ir analizándola, ¿no? El otro tipo de carga, que es la carga interna o carga fisiológica, es lo que produce esa carga externa, esos estímulos que hemos aplicado a nuestros futbolistas a nivel fisiológico dentro del propio futbolista, ¿no? Es decir, las adaptaciones que producen esas, bueno, adaptaciones o desadaptaciones, depende, esa carga externa. ¿Con qué se mide? Bueno, pues a través de la frecuencia cardíaca y la percepción subjetiva del esfuerzo. ¿Cuáles son los componentes de la carga de entrenamiento? Bueno, pues lo decíamos antes, que los componentes de la carga: intensidad, volumen, densidad, duración y frecuencia. Por hacerlo un poco más simple, vamos a fijarnos única y exclusivamente en una acción para que todos lo podamos entender mucho más fácil, como sería, imaginaros una acción de sprint, ¿no? O un entrenamiento de sprint. Imaginaos, no somos futbolistas, imaginaos que seamos atletas y vamos a hacer un entrenamiento de sprint. Entonces, bueno, ¿qué sería la intensidad? La intensidad sería el cómo de ese estímulo de entrenamiento. En este caso, si estuviéramos haciendo sprint, sería a qué potencia de mi máximo puedo hacer yo un sprint. Es decir, si yo lo estoy entrando al 60, al 70, al 80% de mi máximo, bueno, pues sería la potencia a la que yo haría el sprint. Esa sería la intensidad. El volumen es el cuánto del estímulo, el cuánto del sprint. ¿Cómo podemos medir en este caso un sprint? Pues sería en metros o en tiempo. ¿Cuánto tardo en hacer yo 60 metros o cuántos metros hago yo durante un sprint, ¿no? Al final es una medida cuantitativa, por lo tanto es el cuánto del estímulo, cuánto dura ese estímulo que estamos aplicando. La densidad, esperad un momento que os voy a mover para que podáis verla. Eso es. La densidad de entrenamiento sería la relación que tenemos entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso. Es un factor en el que, bueno, pues en base a una división simple, que medimos el tiempo de trabajo y el de recuperación, pues nos da un coeficiente. A partir de ahí, bueno, pues podemos indicar hacia dónde va o hacia dónde no va o hacia dónde orientamos o no el componente de la carga de trabajo. La duración, bueno, pues sería la extensión en el tiempo del estímulo. En este caso, pues ¿qué sería la duración? Bueno, pues la duración sería la duración de una sesión y sería pues el tiempo que sumamos el tiempo de trabajo de sprints, imaginaos que hacemos 7 sprints, pues sería el tiempo sumado de esos 7 sprints más el tiempo sumado de los 7 descansos correspondientes. Eso sería la duración en la extensión en el tiempo de ese estímulo de entrenamiento. Y luego la frecuencia, pues bueno, pues la frecuencia sería ya la recurrencia de ese entrenamiento, cuántos días por semana entrenamos, cuántos días por microciclo entrenamos ese estímulo, ¿no? Es decir, la periodicidad del estímulo. Es simple. Bien, pasamos al cómo medimos la carga de entrenamiento. Como bien dijimos antes, la carga de entrenamiento la podemos medir a través de GPS, frecuencia cardíaca o percepción subjetiva del esfuerzo. La carga externa vamos a medirla siempre con GPS. En este caso, el control de carga por GPS aparece a partir de del año 2000, cuando se empieza ya a analizar el tiempo se analiza el tiempo en movimiento, se introduce el GPS en el fútbol
Y bueno, pues a partir de ahí podemos ya decir que el fútbol se empezó a obtener los parámetros objetivos de desplazamiento y de requerimientos y de requerimiento del movimiento dentro de la especificidad que es el fútbol, ¿no? Sabemos que el fútbol no es una tarea abierta, no es una tarea cerrada, sino que es una tarea abierta, no es un deporte cíclico, sino que es un deporte acíclico en el que no hay patrones exactos de movimiento ni de ejecución. Entonces, lo que nos hizo el GPS fue darnos esa visión que era imposible medir objetivamente, ¿no? El GPS, los valores que nos puede dar serían aceleraciones, deceleraciones, nivel de intensidad de los desplazamientos, velocidades medias, velocidades máximas, tiempos de espera, tiempos de movimiento, todos los parámetros de movimiento que nos podamos imaginar nos los puede dar el GPS. Por lo tanto, una vez que ya han pasado varios años de la utilización del GPS y varios científicos del deporte han estudiado la parametrización de esos datos, bueno, pues se han sacado ya y se han generado perfiles en base a posiciones, en base a líneas de medios, ataques o defensas. Dentro de cada propia línea hay especificidad en cada posición y hay un patrón de movimiento, pero bueno, ha sido gracias a la recolección de datos y bueno, y al final pues al generar ese conocimiento, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el GPS? Bueno, pues lo primero que es un procedimiento no invasivo para el futbolista. Como todos sabéis, el GPS se coloca a través de un chaleco en el que en la parte trasera se introduce un GPS como el que tenemos a nuestra mano izquierda, que este es uno de ellos, de los más simples que hay en el mercado. Y por lo tanto no interviene en ninguna parte del cuerpo donde el futbolista ejecuta técnicamente algún gesto. No sé, es muy difícil de ejecutar técnicamente un gesto en el fútbol con la parte superior de la espalda, que puede ser, pero es muy difícil y por lo tanto no se considera que sea un procedimiento invasivo y lo que nos hace es que el futbolista no tenga que modificar su técnica de carrera, su técnica de control y demás en base para tener el GPS, ¿no? Entonces eso es un punto muy a favor. Luego, una alta recolección de datos y de variables. El GPS es capaz de recolectar muchísimos datos y muchísimas variables por el tiempo de entrenamiento y eso lo que nos hace es que a más datos, pues más precisa es la información, ¿no? Y luego también una de las ventajas es que mide en tiempo real. El medir en tiempo real, la ventaja que nos da es que si tenemos una estructura suficiente como para poder estar parametrizando en tiempo en directo, bueno, pues podemos modificar incluso las tareas en el momento. Si vemos que nos están cumpliendo los parámetros que nosotros deseamos, pues al final el poder verlo en directo nos hace que podamos modificarlas y mejorarlas, ¿no? Inconvenientes, bueno, el principal inconveniente es el alto coste económico de los dispositivos. En este caso, el que tenemos aquí en la parte inferior izquierda es el Player Tech, es uno de los más simples y más baratos que podemos encontrar en el mercado. Creo que está entre los 140 y 160 euros la unidad y por lo tanto un equipo de tercera, segunda B que quiera adquirir 15, 20 dispositivos, bueno, ya estamos hablando de por encima de los 2.500 euros, lo que supondría los dispositivos y es difícil que en equipos modestos podamos acceder a ese presupuesto, ¿no? Pero bueno, que sepamos que el principal escollo es el económico. Luego, tiene los riesgos que pueda tener cualquier aparato tecnológico, porque la tecnología puede fallar, obviamente, y entonces, bueno, pues cualquier riesgo que pueda tener un aparato tecnológico, el GPS como aparato tecnológico lo lleva, se le puede apagar, se le puede fallar la batería, se puede no haber cargado bien, podemos tener fallos en la recolección de datos, pero bueno, incluso nuestro dispositivo móvil puede fallar. Luego, demanda un alto conocimiento de datos, no solo para recolectarlos, perdón, de conocimientos, no solo para recolectarlos, sino para procesarlos, ¿no? El GPS nos aporta muchísima información, entonces nos va a generar una alta demanda de conocimiento, no solo de las variables, sino también de cómo procesar esas variables y saber traducirlas luego a un informe que nos aporte al cuerpo técnico la información que queramos ver, ¿no? No simplemente recolectar datos y sacar números, sino que también hay que saber interpretarlos y el GPS nos genera una alta demanda de conocimiento para poder sacar conclusiones objetivas, ¿no? Otro de los procedimientos de medición es la frecuencia cardíaca.
La frecuencia cardíaca es un medidor un parámetro de medición de carga interna. Se utilizó hasta la aparición del GPS, era el parámetro o era el control de carga por excelencia de los equipos profesionales. Lo bueno que tiene la medición de la frecuencia cardíaca es que expresa fielmente lo que está ocurriendo a nivel cardíaco dentro del organismo del deportista y bueno, es un buen indicador, ¿no? Pero obviamente, además, hay que tener en cuenta que la frecuencia cardíaca en varios estudios está validada con respecto a la percepción subjetiva del esfuerzo, ¿no? Es decir, que hay una alta correlación entre ambas. Entonces, eso nos ayuda también mucho más a asociar las dos. Ventajas, pues lo decíamos, es una medición de carga de parámetro interno, entonces nos reproduce fielmente lo que está ocurriendo y tiene alta correlación con la percepción subjetiva del esfuerzo, que eso nos ayuda mucho también para tanto a un método como al otro. Inconvenientes, bueno, pues es un procedimiento semi-invasivo, porque ya sí que es verdad que hay que poner una cinta pectoral en el futbolista y hay que poner el aparatín de receptor, que sí que en el pecho pues puede haber varios gestos técnicos que requieran para el control, para tapar un balón y demás, y puede generar cierta molestia. Entonces, bueno, puede haber algún inconveniente en ese aspecto. Solo recoge los datos fisiológicos sin tener en cuenta nada más, es decir, no tiene en cuenta otro tipo de variables, única y exclusivamente reproduce fielmente lo que está pasando a nivel cardíaco en el futbolista y eso a veces, bueno, pues puede estar condicionado por la temperatura, por las condiciones en las que haya dormido, en las que haya descansado, mil factores que afectan a la frecuencia cardíaca pueden verse alteradas y no reproducirnos ni transmitirnos fielmente el estado óptimo del deportista, ¿no? Y luego también, bueno, pues no es un hándicap tan elevado como el del GPS, pero sí que requiere cierta inversión económica que, por muy modesta que sea, pues hay clubes que no llegan tampoco a esa posibilidad y no hay posibilidad de poder comprarlos, ¿no? Bien, pasamos a la percepción subjetiva del esfuerzo. La percepción subjetiva del esfuerzo, como bien hemos dicho hasta ahora, es un método de control de la carga de entrenamiento validado para los deportes colectivos. Hay muchísimos estudios en los que se han destinado a validarlo y han demostrado también la alta correlación con la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, nos ayuda a fiarnos aún más todavía de este método, ¿no? En un principio, la percepción subjetiva del esfuerzo viene de la escala de Borg, que todos conocéis, y en un principio era una escala del 6 al 20, porque se intentaba relacionar con la frecuencia cardíaca, teniendo en cuenta que 60 era el estímulo mínimo y sería un 6, un 0, y 200 en frecuencia cardíaca sería un 20 en Borg y sería el máximo, ¿no? Pues intentando hacer esa relación, pues apareció esa escala. Yo utilizo la adaptada de Foster, que es una escala que va del 0 al 10. ¿Y por qué utilizo la escala del 0 al 10? Bueno, pues porque pienso que para el futbolista es mucho más fácil eh, hacer una categoría de dificultad o de dureza entre el 0 y el 10 que entre el 6 y el 20. ¿Por qué? Porque todos tenemos más interiorizado los valores del 0 al 10 que del 6 al 20. En nuestra vida diaria se pueden ver ejemplos como por ejemplo el de la escuela en el que las notas van del 0 al 10 y por cultura es mucho más fácil que un deportista identifique primero las diferencias entre el 0 y el 10 y lo pueda categorizar mejor que del 6 al 20. Aún así, son válidas las dos. Eh, Decimos también que la percepción subjetiva del esfuerzo se desenvuelve en un plano psicofisiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de medir fisiológicamente lo que está ocurriendo dentro del deportista, también engloba el plano psicológico, porque al final es una percepción subjetiva que tiene el futbolista de la carga externa que le hemos aplicado y cómo reacciona en carga interna su organismo, ¿no? Entonces al final es un medidor y se contempla que se desenvuelve en ese plano. Las ventajas tienen una alta correlación con otras metodologías de control de carga, como hemos visto con la frecuencia cardíaca. No requiere ninguna inversión económica, simplemente es una lista del 0 al 10.
y es fácil de aplicar por todos los miembros del cuerpo técnico. No requiere ciertos conocimientos especiales ni alguna habilidad especial que a lo mejor pueda complicar un poco la tarea de recolección de datos, ¿no? Inconvenientes, pues necesita conocimiento de la metodología por parte del deportista. Se estima que el deportista puede estar entre 6 y 8 semanas para adaptarse a esta metodología de control de cargas, y durante esas 6 u 8 semanas se considera un periodo de adaptación a la metodología en el que los valores pueden fluctuar demasiado porque todavía no hay ese conocimiento de la metodología, ¿no? Y es difícil que un deportista de primeras pueda categorizar los esfuerzos y los estímulos del 0 al 10 como si lo llevase haciendo ya más de 8 semanas. Y luego, sin experiencia previa, también los futbolistas son altamente influenciables por otros valores. Lo que, sobre todo, principalmente, por qué opina mi compañero. Suele pasar muchísimo que la gente que no tiene experiencia en percepción subjetiva del esfuerzo se suele fijar en qué pone el compañero o se deja llevar también por otras variables que no son puramente del entrenamiento, y cuesta mucho al principio poder hacer un valor más estable. Pero bueno, esto como dije antes, entre 6 y 8 semanas más o menos podéis tener a los deportistas ya adaptados a la metodología, y a partir de ahí pues los valores, como si lo comprobáis, van a empezar a ser ya bastante constantes. Este es un pequeño resumen de lo que venimos hablando hasta ahora. Hay 4 opciones del control de carga. La primera sería GPS, frecuencia cardíaca y percepción subjetiva del esfuerzo, que es lo que utilizan los equipos de primera y segunda división en España, bueno, y en todas las categorías profesionales del mundo. Que hay cierto poder económico, pues es el control, así se hace el control de carga, es un control total sobre el control de la carga que experimenta el futbolista, pero obviamente es el más caro y es en el que no todo el mundo tiene acceso a él. Luego la opción 2 y la opción 3, bueno, pues sería GPS y percepción subjetiva y frecuencia cardíaca y percepción subjetiva. Al final requieren cierta inversión, no tanta como la otra, pero cierta inversión, y por lo tanto hay un sesgo ahí en el que no todo el mundo puede acceder. Y la opción 4, que es la que estamos accesibles de todos los preparadores físicos, es la de la percepción subjetiva del esfuerzo, que no conlleva ningún gasto económico. Y además, si nos fijamos, la percepción subjetiva del esfuerzo es el único elemento común de todos los controles de carga, ¿no? ¿Por qué? Porque la percepción subjetiva del esfuerzo nos aporta muchísima información. Entonces, bueno, es un método gratis en el que todos podemos acceder y no nos conlleva ningún gasto. ¿Cómo vamos a calcular la carga de entrenamiento? Bien, la carga de entrenamiento, todos conocéis la fórmula básica, que sería el volumen del entrenamiento por la intensidad. Se mide en unidades arbitrarias de carga. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga de entrenamiento como tal no tiene una unidad como la distancia en metros o el peso en kilos. Esto es una unidad arbitraria de carga. El volumen se mide en minutos y la intensidad va a depender también de qué parámetro que utilicemos para controlar la carga. Si utilizamos frecuencia cardíaca, pues utilizaremos las fórmulas para la carga de entrenamiento de TRIMS, o sea, TRIMS de Bannister, de Lucía, de Edwards. Si utilizamos los GPS, pues utilizaremos las fórmulas que están ahora de potencia anaeróbica o potencia aeróbica. Podemos utilizar la distancia como método de cuantificación. Hay muchísimas fórmulas en GPS para poder estimar la carga. Y luego también la que nos interesa a nosotros está la de la percepción subjetiva, que en este caso la intensidad pues sería ese valor que puntuemos de 0 a 10 en la sesión, que puntuarán nuestros deportistas. Por ejemplo, una sesión que durase 100 minutos y tuviera un 5 de carga, pues sería 500 unidades de carga. Serían 100 por 5, 500 unidades de carga. Entonces, esa sería la carga de entrenamiento. Es un concepto muy simple y que hay que controlar, pero bueno, no tiene mayor complicación. Volumen, minutos, intensidad, el número de la escala de Borg, perdón, de Foster. En cuanto a los valores que nos aportan la carga de entrenamiento, bueno, pues nos va a aportar 4 índices fundamentales, que son el índice de monotonía del entrenamiento, el índice de fatiga aguda del entrenamiento y el índice de fatiga crónica del entrenamiento y el índice de adaptación al entrenamiento. Con estos 4 elementos, con estos 4 índices, vamos a poder controlar toda la carga de nuestro equipo. ¿Qué es el índice de monotonía del entrenamiento? Bueno, pues para que todos nos entendamos, el índice de monotonía del entrenamiento es
lo que varía nuestras sesiones de entrenamiento, es decir, lo que varía la sesión de ayer con respecto a la de hoy y la de hoy con respecto a la de mañana. ¿Qué pasa? Que se ha detectado que si el índice de monotonía del entrenamiento es alto y encima la carga de entrenamiento que estamos aplicando también es alta, pues podemos entrar en un proceso, en una zona en la que estemos ya tocando zonas de sobreentrenamiento o zonas peligrosas para nuestros deportistas en los que el índice de lesiones puede aumentar y demás, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante tener controlado este valor porque el valor en sí, si se asocia a otro valor mayor de carga de entrenamiento, pues nos aporta la información de que estamos haciendo algo y que nos estamos pasando. Entonces, es importante conocerlo, ¿no? El índice de monotonía del entrenamiento, bueno, pues se calcula muy fácil, es la media de las cargas de del microciclo, de los días, del lunes, martes, miércoles, la media de lo que hemos hecho, partido de la desviación estándar del microciclo. Esto en las hojas de Excel es muy simple, ahí están las fórmulas y los comandos que podéis ver. Poniendo esos comandos y seleccionando el rango que queramos aplicar, pues se hace fácil, no tiene mucha dificultad. ¿Cuándo se suelen dar periodos de índice de monotonía altos? Bueno, pues se suelen dar en el periodo preparatorio general, o sea, en pretemporada, cuando hacemos unos altos volúmenes, cuando hay bastante carga de trabajo, bueno, pues ahí suele ser un periodo típico en el que se dan índices de monotonía altos. ¿Y qué consideramos un índice de monotonía alto? Bueno, sobre esto, la literatura científica no hay mucho escrito sobre una escala propia de qué es un índice de monotonía alto, pero sí que es verdad que nosotros hemos visto que los índices de monotonía, una vez que pasan del 1,5 y se van acercando cada vez más al 2, pues comenzamos a considerarlos índices de monotonía ya significativos y a partir ya del 1,8 pues altos, ¿no? Entonces al final nosotros una vez que vemos que hay un índice de monotonía de 1,5 empezamos ya a poner la alerta, comprobamos la carga del microciclo y si vemos que es alta, bueno, pues intentamos corregir esa situación. Pero en principio, por tener alguna referencia, a partir del 1,5 habría que ya revisar la carga. La fatiga. A ver, ¿qué es la fatiga? Por decirlo de alguna manera y que todos nos quedemos con una definición, la fatiga es la pérdida de rendimiento. Simple y llanamente. Es cuando alguien no puede mantener un esfuerzo continuado para una misma intensidad. Eso sería la fatiga. Eh, Nosotros aquí vamos a hacer distinción en dos tipos de fatiga, que no quiere decir que esto sea una clasificación de la fatiga, sino que nosotros vamos a distinguir dos tipos, ¿vale? Pero la fatiga se puede clasificar de muchísimas maneras y de hecho hay clasificaciones científicas de la fatiga que no se corresponden con esta. Pero esta la utilizamos porque luego nos van a servir para las fórmulas que vamos a aplicar. Necesitamos distinguir entre fatiga aguda y fatiga crónica. La fatiga aguda sería la incapacidad de seguir generando un nivel de fuerza o una intensidad determinada en un ejercicio. Es decir, imaginaros que hacemos un sprint. Bueno, pues hacemos un sprint a tope de 60 metros y ese sprint nos ha desgastado y nos ha dejado una fatiga aguda en la que nosotros en el segundo sprint, bueno, pues a lo mejor no vamos a poder hacer a esa intensidad, no vamos a poder hacerlo a lo mejor al 80%, vamos a poder hacerlo al 75%, ¿no? Pero sería la fatiga que nos genera ese sprint en ese momento. ¿Y qué sería la fatiga crónica? Bueno, pues sería la acumulación en el tiempo de esas fatigas agudas anteriores. En el caso de un caso muy fácil para verlo es un sprint. Imaginaos que hacemos 5 sprints. Bueno, pues una vez que vamos a hacer el sexto sprint, las fatigas que nos fue generando esos 5 sprints anteriores, pues se contabilizan y sería la fatiga crónica que tenemos de cara al sexto sprint, ¿no? Si lo traducimos a nuestro ámbito que es el fútbol, bueno, pues sería la fatiga aguda sería la que generásemos en nuestro microciclo de trabajo en esta semana y la fatiga crónica sería la que hemos generado en las 4 anteriores. Es decir, haríamos la media de las anteriores y la compararíamos con la actual. En este caso, el índice de fatiga aguda será el sumatorio de la carga semanal, sumamos las unidades de carga de cada día de trabajo y lo multiplicamos por el índice de monotonía. Es muy simple la fórmula. Y el índice de fatiga crónica sería la media del índice de fatiga aguda de las 4 semanas anteriores. ¿De acuerdo? Incluyendo la actual. Sería la actual y otras 3.
perdón, sería la actual y otras 3. O la actual y otras 4. Eso ya va a depender de si se cogen 5 o 6 semanas para hacer la media. Aquí a la derecha vemos, bueno, los comandos de Excel es sumatorio, no tiene más, y sería el simbolito que vemos ahí. A nuestra derecha, en la parte de abajo, vemos una gráfica. Es una gráfica que es propia, es una gráfica de mi equipo, de la pretemporada y la primera vuelta. Al final de la gráfica estaríamos en el periodo de Navidad. Bueno, como podéis ver, iniciaríamos el periodo preparatorio general, que sería la pretemporada, estaríamos en 0 y obviamente el primer punto pues se dispara hacia arriba porque vienen de estar en un estado basal, de reposo, y bueno, pues la primera semana es dura, la segunda también, y bueno, pues al final hay un índice de fatiga bastante alto. Como veis, la fatiga crónica poco a poco en las primeras 4 semanas va subiendo porque la media cada vez es más alta, se acumulan las semanas de carga y cada vez la media es más alta, pero hay un momento que se estabiliza, que es justo cuando empezamos ya a mirar la temporada, el periodo competitivo ya bastante cerca, y entonces empezamos a bajar nuestras cargas de entrenamiento y empezamos a ver ya como las medias de las cargas de entrenamiento, bueno, pues ya van aplanando ese índice de fatiga crónica, ¿no? Cuando vemos también que a lo mejor se nos estamos teniendo bastante fatiga crónica, como vemos en la segunda parte, del 10 al 15, que vemos que se nos empieza a disparar, bueno, pues ahí tendremos que bajar otra vez un poco el pistón de alguna manera porque se nos está acumulando fatiga y necesitamos recuperar. Y por lo tanto se ve claramente ahí como hubo 2 microciclos en los que intentamos bajar la carga y bueno, pues parece que conseguimos estabilizar esa curva, ¿no? En cuanto a este valor, que sería el índice de adaptación de entrenamiento, es el entorno al que gira toda la planificación de nuestro entrenamiento, no solo en fútbol, sino en cualquier deporte, gira en torno a este índice. Cuánto adaptado está nuestro deportista a los estímulos que le aplicamos o a los estímulos competitivos que requieren y qué es, ¿no? ¿Qué es la adaptación al entrenamiento? Pues Hans Sales, que es un fisiólogo austrohúngaro, en 1936 ya habló de la respuesta adaptativa del cuerpo, ¿no? Y era que todo el cuerpo humano se conseguía adaptar y tenía una respuesta ante un estímulo o ante una perturbación que tuviera, ¿no? Ante un ataque. Es decir, cualquier cuerpo humano que sufra una perturbación de su homeostasis corporal, de su estado basal, pues va a responder con una adaptación superior a ese estímulo para superarlo, ¿no? Porque si no, no tendríamos esas adaptaciones. A nivel de entrenamiento, ¿qué es lo que nos ocupa? Bueno, pues es lo más básico del mundo y lo que habréis visto muchísimas veces en todos los cursos de entrenadores o en la facultad, que es el síndrome general de adaptación, y es la ley de supercompensación, en la que un deportista X recibe un estímulo de carga, en el que vemos ahí en azul, hay un desgaste, hay una disminución del rendimiento o de la adaptación al deportista. A partir de ahí se da un tiempo de recuperación. Ese tiempo de recuperación hace que esa respuesta, esa curva de adaptación empiece a recuperarse y a subir. Llega justo al momento en el que está en la zona donde estaba, y si lo dejamos todavía sigue subiendo un poco más. Cuando sigue subiendo un poco más, todo ese espacio que pasa por encima del nivel inicial se conoce como supercompensación y es la adaptación que ha tenido nuestro deportista al estímulo. Si somos capaces de conseguir aplicar el estímulo justo arriba en la curva de la supercompensación y podemos generar otra curva, pues la tendencia en teoría con los periodos óptimos de carga y de recuperación será ascendente o ascendente y mantenida, que es lo que pasa en nuestro deporte. ¿Qué pasa si esas tendencias no se corresponden? Si hacemos más carga que recuperación o no recuperamos bien, bueno, pues que puede ser en el mejor de los casos que se mantenga y que no haya ningún tipo de adaptación, que nos mantengamos en 0, o que la adaptación sea negativa y esa es la peor de todas y el deportista no solo no se adapte, sino que pierde adaptación y pierde cada vez más capacidad, ¿no? Y al final vamos cada vez peor en vez de cada vez mejor. En la parte izquierda veis la gráfica verde, esa es la gráfica que se corresponde con el periodo de pretemporada y la primera vuelta.
Iniciamos el periodo en cero, por lo tanto los deportistas están en cero y el primer microciclo pues hace que la carga de entrenamiento pues les descompense y se vaya hacia abajo. Una vez que tenemos ya el primer valor donde toma referencia, vemos cómo sube cómo sube el índice de adaptación y conseguimos ya que se estabilice en esa especie de sierra o de oscilación continua en la que nos vamos a mover, ¿no? Fijaros que al final nosotros vamos a estar siempre buscando que en esta zona que vemos aquí, que es la zona óptima de competición, se mueva nuestro equipo o nuestros deportistas. ¿Por qué? Porque el fútbol no es un deporte cíclico en el que podamos planificar 3, 4, 5 picos de forma como si fuera un ciclista o un atleta, sino que necesitamos estar más o menos en una forma óptima todos los domingos, ¿no? Porque cada domingo tenemos una competición y cada domingo esa competición es importante. Entonces no podemos planificar como si fuéramos deportistas. Hace años, en metodologías anteriores se hacía, pero ahora es prácticamente anacrónico ya utilizar algo de ese estilo. Otros valores que debemos tener en cuenta, otros valores que debemos tener en cuenta son tres. El ratio carga aguda a carga crónica, que simplemente es dividir o tener en cuenta el entrenamiento de la carga que estamos teniendo esta semana con respecto a la que hicimos anteriormente. ¿Con esto qué conseguimos? Bueno, pues sacar un ratio de las cargas de entrenamiento que nos dan una información súper importante, como es la zona óptima de riesgo de lesión o la zona peligrosa de riesgo de lesión. Si tenemos una carga aguda baja y una carga crónica alta, bueno, pues el índice de ratio carga crónica, pues será por debajo de 1 y si es al revés, pues será por encima de 1. Los estudios, Blanch y Gavet en 2016 ya lo indicaron, y es la curva que tenemos aquí a nuestra mano derecha, a nuestra parte derecha, que si conseguimos mantener un ratio de carga entre el 0,8 y el 1,3, el riesgo de lesión en el entrenamiento baja. Pero si aumentamos la carga por encima, si ese ratio es por encima del 1,3 y entra a partir de 1,5, entramos en zona de alto riesgo de lesión y aumentamos la probabilidad de que podamos tener una lesión de nuestros futbolistas en nuestras sesiones, ¿no? Entonces, este valor es muy, muy importante porque nos da la idea de por dónde nos estamos moviendo y sobre todo de la prevención que podemos tener en caso de estar en una zona peligrosa de riesgo de lesión. La variabilidad de la carga, bueno, pues también nos va a indicar si estamos o no en zona de riesgo de lesión. ¿Y qué viene a ser la variabilidad de carga? Bueno, pues es como el índice de monotonía, solo que en vez de comparar de sesión a sesión sería de microciclo a microciclo, ¿no? Lo transformamos en un tanto por ciento y hemos visto que a través de varios estudios se nos indica que incrementos del 15% se asocian con un aumento del índice de lesiones de entre el 21 y el 49, y eso es un porcentaje bastante elevado como para tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, la indicación que nos hacen en el artículo es que los aumentos no sean más del 10% y las disminuciones no puedan ser por debajo del 5%. ¿Podemos disminuir más el volumen de entrenamiento? Sí. Y si lo disminuimos no vamos a tener problemas. No vamos a tener problemas. El problema viene luego, porque si lo disminuimos mucho, luego tenemos que tener en cuenta que vamos a poder ir aumentando de 15% a 15%. No podemos disminuir mucho y de repente luego volver a aumentar la carga como si no hubiéramos hecho esa disminución tan significativa, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Y luego también otro valor importante a tener en cuenta es la carga planificada y la carga percibida. ¿Qué es esto? Bueno, pues la carga planificada y carga percibida es la diferencia que existe entre lo que nosotros hemos planificado previamente que iba a suceder en la sesión, es decir, hemos tenido en cuenta todos los parámetros y hemos visto que la sesión podría ser de un valor 8 y luego nuestros deportistas han calificado la sesión como un 6 y ahí hay una dismetría en la que nosotros en principio en lo que teníamos pensado que iba a ser un 8 ha sido un 6 y ahí hay unos objetivos de cargas que no se van a llegar a cumplir porque hay diferencia. ¿Cómo podemos medir esto o cómo podemos verlo? Bueno, pues comparando, ¿no? La carga la carga planificada con la carga percibida. ¿Cómo podemos hacer la carga planificada algo objetivo?
Bueno, pues hasta ahora la carga planificada era algo bastante subjetivo, puesto que te basabas en la experiencia o más o menos en el control o conocimiento que tenías tú de las actividades y al final pues ibas asignando unos valores que se ajustaban bastante a la realidad, pero iban en base a tu experiencia y a tu percepción subjetiva. A partir del estudio y de la tesis que ha hecho Alejandro Muñoz López en la Universidad de Sevilla, han desarrollado una escala que se llama Tone Scale, que es un método para poder programar las sesiones de entrenamiento. En él se compara, están todas las tareas de entrenamiento, hay un, un bagaje amplio de tareas de tipos de tareas de entrenamiento que están categorizadas en base a la escala de percepción subjetiva. Está del 6 al 20, pero bueno, hay coeficientes de transformación que se pueden transformar del 0 al 10. De hecho, yo, en mi caso, las transformé del 0 al 10 y yo la utilizo con la escala del 0 al 10. Eh, pero lo importante de todo esto es que gracias a esta herramienta tenemos algo objetivo a lo que agarrarnos para poder hacer la carga planificada y evitar que sea la subjetividad la que nos marque la tendencia, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta bastante chula, es muy intuitiva y es muy fácil de aplicar y es un estudio muy importante y creo que nos puede aportar muchísimas cosas. Bien, pasamos a la parte práctica, que sería la aplicación, bueno, práctica de la metodología del control. En este caso, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver lo que sería cómo debemos de hacer un control de la carga de entrenamiento, ¿no? Hemos visto que la carga de entrenamiento es un método validado, lo hemos visto que está validado por muchísimos estudios y aparte también demuestran una alta correlación con otros métodos y por lo tanto nosotros vamos a fiarnos de ello y vamos a utilizarlo. Antes de iniciar la manera de cómo utilizarla, tenemos que ser conscientes y tenemos que tener en cuenta los factores que afectan a la percepción subjetiva del esfuerzo. Uno son los valores fisiológicos post-entrenamiento, la expectativa previa del ejercicio, la experiencia en la modalidad deportiva, el conocimiento de la metodología, como ya hemos explicado antes, y otros factores como pueden ser edad, sexo, temperatura ambiental, ayudas ergogénicas, eh, sistema de nutrición que utilicemos, descanso previo, cualquier cosa que pueda afectar al futbolista, pues afectará obviamente a la percepción, ¿no? Y utilizaremos, como ya explicamos antes, la escala modificada de Foster del 0 al 10 porque consideramos que es más fácil de asociar por nuestros futbolistas. ¿Cómo y cuándo controlamos la percepción subjetiva del esfuerzo? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es estandarizar el volumen de medición. Si vamos a medir toda la sesión, si vamos a medir tarea por tarea o si vamos a medir partes combinadas de la sesión o partes aisladas. Es decir, si vamos a tener en cuenta el calentamiento y la parte principal y no la vuelta a la calma, si vamos a tener en cuenta la parte principal y la vuelta a la calma y no el calentamiento, o si solo vamos a tener en cuenta la parte principal. En mi opinión, y yo es la que utilizo, yo utilizo la sesión completa. ¿Por qué? Lo primero, porque ir sesión a sesión es una tarea muy tediosa, porque aunque se puede hacer durante las pausas el puntuar la percepción, pero no se respetaría el tiempo post-estímulo. Pero bueno, podríamos hacerlo tarea a tarea. Sería una recogida de datos tan grande y deberíamos de utilizar demasiado tiempo que no sería operativo. En cuanto a las parciales de utilizar parte principal o no, o desechar el calentamiento o no, bueno, pues nosotros consideramos que la parte, tanto del calentamiento como de la vuelta a la calma, es parte del entrenamiento, que un buen calentamiento influye dentro de la parte principal y dentro del conjunto de la sesión, y una vuelta a la calma también influye y por lo tanto lo contabilizamos en total, ¿no? Entonces por ello lo llevamos a cabo como tiempo completo de sesión. ¿Cuándo realizar el control? Bueno, pues los estudios recomiendan entre el 20 y 30 minutos después de finalizar el estímulo, ¿no? Para evitar la influencia de la última tarea. ¿Qué quiere decir esto de la última tarea? Bueno, pues que imaginaos que tenemos un entrenamiento de 80 minutos y durante los primeros 40 durante los primeros 10 calentamos, luego hacemos una tarea de 30 minutos de muy alta intensidad y luego utilizamos los últimos 40 para hacer, bueno, pues movimientos tácticos, estrategia, balón parado, podemos utilizar para eso y vuelta a la calma. ¿Qué pasaría? Que
aunque la sesión haya sido de un índice de carga muy alta, porque los primeros 40 o 30 minutos fueron de una intensidad muy alta, el futbolista percibe los últimos 40 como más cercanos y si midiésemos automáticamente nada más acabar la sesión, pues predominaría el estímulo de los últimos 40 minutos, ¿no? Y al igual que se predominaría hacia abajo, pues si fuese al revés, predominaría hacia arriba y no se tendría en cuenta lo anterior, ¿no? Entonces, preferimos esperar y, bueno, esperas entre 20 y 30 minutos, que es lo que nos recomiendan los estudios, y a partir de ahí eliminamos esa influencia. ¿Qué método de control podemos utilizar? Bueno, pues podemos utilizar una hoja de control física, es decir, un folio en el que podamos ir apuntando los datos, o podemos utilizar una herramienta de software, como puede ser un Google Forms, podemos utilizar un Excel en línea o apps específicas, como por ejemplo el Barcelona, que utiliza para los cuestionarios de índice de bienestar y RPE, pues una app propia allí que tienen y demás, pero obviamente eso requiere una inversión y es difícil que tengamos acceso a una app propia del club para poder controlar esto. Y luego, muy importante, generar un estándar de protocolo de medición, que en la siguiente diapositiva vamos a ver uno. Opcional, bueno, pues evaluar el estado del deportista antes del inicio de la sesión. ¿Con qué? Con índices, con cuestionarios de índice de bienestar, como por ejemplo el índice de Hooper, ¿no? ¿Qué nos aporta? Pues cómo está el futbolista previo a la sesión o de entrenamiento o de competición. Cómo está de sueño, de estrés, de fatiga o de dolor muscular. Al final, toda esta información que podamos recabar nos puede ayudar a ver cómo están ellos y si tenemos que modificar la sesión o no, porque a lo mejor hemos percibido que la sesión anterior no ha sido tan dura como pensamos y los futbolistas nos reportan unos datos bastante elevados de fatiga y de estrés y de dolor muscular y a lo mejor debemos de modificar nuestra sesión para poder facilitar esa recuperación, ¿no? Entonces nos aportará unos datos bastante importantes. ¿Cuándo? ¿Cómo aplicarlo? Pues de la misma manera que la percepción subjetiva. 20 o 30 minutos, pero esta vez antes de iniciar el entrenamiento y los cuestionarios se harían de la misma manera, o en hoja física o una herramienta de software. Este es un protocolo de medición estándar, que es el que utilizamos nosotros en nuestro club. Sería, bueno, pues sería la llegada de los futbolistas, ellos rellenarían su cuestionario de bienestar, se cambiarían y harían su rutina previa. Obviamente nuestros futbolistas, por ejemplo, tienen que estar cambiados 30 minutos antes del inicio de la sesión para que en esos 30 minutos hagan su rutina previa. Luego harían la sesión de entrenamiento-competición. Finalizaríamos con una vuelta a la calma y recuperación, en la que algunos irían al fisio y otros directamente estirarían y se irían a la ducha y estarían recuperando. Vestuario, salida de futbolistas, anotamos la RPE o la percepción subjetiva del esfuerzo y a partir de ahí, cuando sale el último, recogemos todos los datos, analizamos y generamos el informe de la sesión y de los valores de adaptación que tenemos. Aquí veis, voy a ver cómo lo puedo poner para que no intervenga. Bueno, lo pongo justo aquí en el medio para que podáis. Voy a ponerlo aquí en el medio, son valores. Aquí podemos ver cómo es una hoja nuestra de recolección de un microciclo. Nosotros sí que es verdad que hacemos una diferencia entre percepción subjetiva del esfuerzo muscular y percepción subjetiva del esfuerzo global. ¿Por qué? Bueno, pues porque con el tiempo y con la experiencia hemos visto que muchos futbolistas reportan muchas veces datos diferentes de cómo están de pesadez de piernas o de cómo están de cansados de piernas a cómo están globalmente. Muchas veces te dicen que pueden estar cansados de piernas, pero que se encuentran bien físicamente. Y entonces, bueno, pues para tener un poco más de detalle en, en esa recolección de datos, pues hemos diferenciado las dos. Simplemente no conlleva ningún trabajo extra más que luego al final tenemos que sumar los dos parámetros. Bueno, como veis aquí en rojo, vemos cómo hay unas tablas donde están recogidas todos los datos del día y en el que se nos indica, bueno, pues la media del cansancio muscular, la media del cansancio global y la media de minutos de la sesión. Bueno, luego aquí tenemos recogidos máximos y mínimos, bueno, pues como cuestión pues por tener un control un poco de ver dónde está el máximo y el mínimo, ¿no? Luego vemos aquí la carga muscular.
carga global y carga total, ¿cómo se hace? Bueno, pues es fácil. Se multiplica la media muscular, el valor medio de cansancio muscular por el valor medio del tiempo de sesión, nos daría 454, y de la misma manera haríamos el global y nos daría 423. ¿Cuál sería la carga total de la sesión? Bueno, pues sería la suma de las dos, que serían 877. A partir de ahí, pues haríamos lo mismo con todos los días de entrenamiento, y una vez que finalizamos el microciclo, pues tendríamos los valores de carga del microciclo, que serían el valor de carga global 3007, el valor de carga muscular sería 3195, y sumados los dos, que sería el valor de carga del microciclo, 6202. Aquí vamos a mover esto para acá para que podáis ver bien. Aquí vamos a ver cómo es el cuadro en el que reportamos nosotros todos los índices y todos los valores que nos aportan la percepción subjetiva. Y bueno, pues vemos en el primer cuadro, que es la variabilidad del microciclo, es, como bien dijimos antes, la comparativa del microciclo anterior con el actual. Y como vemos en este caso, bueno, pues la variación es un 0%, porque ha variado 10 unidades de carga en un rango de 6.200. Entonces prácticamente es cero, y por ello cumplimos con uno de los rangos óptimos de variabilidad. Pasamos abajo, en el que vemos carga crónica y carga aguda. La carga aguda la consideramos la actual, la de la semana actual, y la carga crónica la consideramos la de la de las medias anteriores, y con ella obtenemos el ratio que hemos visto antes por Gabbett, que nos indicaba que entre el 0,8 y el 1,3 es un ratio óptimo de carga de entrenamiento. En este caso tenemos un 1,03, que nos dice que estamos cumpliendo también un ratio óptimo de entrenamiento. Y luego más abajo vemos que hay una unidad de carga media, que sería la media de los días del microciclo, la desviación estándar, que es la desviación estándar de los días de entrenamiento, el índice de monotonía, que hemos calculado a través de la fórmula anterior, y el índice de fatiga aguda, que hemos calculado también a través de la fórmula que hemos visto anteriormente. En otra hoja estará el índice de fatiga aguda y el índice de fatiga crónica y el índice de adaptación, que lo veremos más adelante. Una cosa que sí que quería explicar aquí, que quería parar, es que vemos la frase que pone abajo, que pone: el valor de la recuperación de los datos no está en conseguir los máximos posibles, sino en interpretar de manera adecuada aquellos de los que disponemos. Esto quiere decir que lo más importante no es conseguir los mayores datos posibles, no es conseguir el mayor número de datos posibles, sino que lo importante sería el poder interpretar aquellos que tenemos y poder darles forma y valor en conocimiento, ¿no? O sea, no nos obsesionemos a tener muchísimos datos si no somos capaces de interpretarlos. Bien, aquí tenemos dos cuadros de control, en el que he puesto dos tablas diferentes. En una no incluimos el índice de monotonía, y en otra no incluimos el índice de monotonía. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues para que veáis un poco la diferencia en la diapositiva siguiente de lo que es calcular la monotonía del entrenamiento a no calcularla, y la información que nos aporta y la que no. Bien, voy a mover esto para acá. Perfecto. Vemos como en la parte izquierda, la que tenemos aquí, el índice de monotonía está calculado, son las columnas que están en rosa, y nos aportan la información que habíamos hablado antes, ¿no? Que un índice de monotonía alto asociado a altas cargas de entrenamiento nos conllevan a entrar en zona peligrosa a nivel de empezar a tocar el sobreentrenamiento, o empezar a tocar eh, índices de lesiones bastante altos. Como podéis observar aquí, vemos un índice de monotonía alto y también asociado a un índice de fatiga alto. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho al día siguiente, al microciclo siguiente? Bajar la carga de entrenamiento. La fatiga baja, ¿y qué hemos visto que ha hecho la adaptación? Subir. Esta información no la podríamos haber apreciado si no tuviésemos calculada la monotonía del entrenamiento, porque podríamos ver que a lo mejor hay una fatiga aguda alta, pero con una monotonía de entrenamiento baja, y entonces no disminuiría de esa manera la adaptación. Otro caso, por ejemplo, pues es este, en el que también hay un índice de carga de fatiga aguda bastante alto y hay un índice de monotonía bastante alto. Hemos bajado
la fatiga aguda y que ha hecho la adaptación volver a subir. Y con eso hemos ido jugando más o menos y hemos ido intentando modular la curva y modular un poco la adaptación para intentar mantenerla. Es verdad que muchas veces es complicado también por el tema de que a lo mejor hay dos partidos consecutivos en el mismo microciclo, hay miércoles, domingo, a lo mejor hay un día en el que no se puede entrenar y hay que modificar. Quiero decir, eso obviamente luego en el día a día se va viendo, ¿no? Pero quiero que veáis la diferencia de una gráfica a otra y sobre todo también vemos como en la gráfica de la derecha que no tiene la monotonía del entrenamiento y no vemos, estamos como un poco más a ciegas sobre lo que está pasando, pues bueno, que veamos la diferencia. Además también es verdad que sin la monotonía del entrenamiento, las gráficas, las curvas son menos sensibles, son más constantes y al ser más constantes, ¿qué nos indica? ¿Qué pasa? Que no nos reporta la información real de lo que está ocurriendo. Sí que es verdad que nos podemos hacer una idea y que nos reporta información, pero no tanta como la de la columna de la izquierda. No quiero decir que con esto no se pueda controlar la carga de entrenamiento con la columna de la derecha, porque obviamente de no controlar la carga de entrenamiento y no ver nada a tener estas tres variables de la derecha es un paso muy grande y es importantísimo poder hacerlo, pero obviamente si podemos con los mismos datos conseguir la gráfica de la izquierda que nos aporta más información, pues lo hacemos y nos reportará mucho más conocimiento sobre lo que está pasando. Bueno, un pequeño resumen conceptual de lo que hemos visto hasta ahora, que es que el control de la carga de entrenamiento eh, es clave para poder llevar a cabo una buena planificación. Sin un buen control y un buen control de la carga no vamos a poder planificar nada, porque no sabemos ni hacia dónde vamos ni de dónde venimos, y por lo tanto es como ir conduciendo con los ojos cerrados. Eh, Hemos visto también índices y valores que nos indican que podemos reducir el riesgo de lesiones a través de este control, es decir, podemos saber si estamos en una zona óptima o no de adaptación y podemos saber si estamos en una zona de alto índice lesional o no y por lo tanto reducir esas lesiones a nivel todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades. También el control de la carga de entrenamiento nos sirve para individualizar el entrenamiento de nuestros futbolistas, porque como hemos visto ahora, hemos visto a nivel de equipo, hemos visto las medias de cada jugador de la plantilla, hemos hecho una media de días y de microciclos y hemos hecho lo que sería la adaptación general del equipo. Pero con los mismos datos y las mismas fórmulas podemos sacar el perfil individual de cada futbolista. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, pues podemos observar a lo largo de la temporada, a lo mejor, que vemos que un futbolista que estaba muy bien, de repente vemos que su rendimiento no se adecua a su estado de forma habitual o vemos que no está rindiendo como debería. Podemos calcularle todos estos índices y a lo mejor podemos detectar que su adaptación individual no está siendo la misma que la grupal. Y entonces a lo mejor pues podemos o modificarle las cargas, bajarle las cargas, incluso pararle, es decir, o incluso al revés, si vemos que hay un futbolista que no se está adaptando o que no, a lo mejor es que necesita más entrenamiento. Y eso lo podemos ver a través del perfil individual, que se calcula de la misma manera que calculamos la grupal, solo que uno a uno. Luego, para realizar el control de la carga de entrenamiento, el método validable, fiable y seguro, y sobre todo económico, la percepción subjetiva del esfuerzo y los cuestionarios wellness que están al alcance de todos. Es decir, todos podemos acceder a esto y todos podemos acceder todos hoy en día tenemos un Excel y tenemos un ordenador que podemos hacer estos cálculos que ya visteis que son simples y la cantidad de información que nos aportan, ¿no? Y luego tener también claro que la metodología de la percepción subjetiva del esfuerzo es muy importante que sea conocida tanto por los futbolistas como por el resto de miembros del cuerpo técnico. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor puede pasar que haya un día o dos que no podamos estar nosotros al frente de esa recolección de datos y es importante que los demás que lo vayan a recolectar puedan saber y conocer el método. A mí no me gusta emplear este término como el término de gastar tiempo, porque para mí no es un gasto de tiempo, sino que es una inversión en futuro, pero si nos hacemos una idea, vamos a gastar tiempo o a perder tiempo en explicar bien esta metodología porque nos va a reportar mucho en el futuro. No nos preocupemos porque durante las primeras semanas tengamos que explicar 3, 4, 5 veces
lo mismo o dedicar tiempo o hacer símiles y demás para que puedan verlo, porque toda la información que nos va a aplicar, que nos va a reportar durante el resto de la temporada va a ser súper valiosa. ¿Existen mejores opciones? Por supuesto. El GPS y la frecuencia cardíaca pues nos aportan una grandísima información y de manera objetiva. Pero si todas ellas van unidas a la percepción subjetiva de esfuerzo, pues muchísimo mejor. Y todas ellas serían completas, ¿no? Y luego, cuantas más variables introduzcamos en el análisis de datos, más real será el reflejo de los mismos. Sí, perfecto, pero cuidado, atención. Recordemos la frase que hemos dicho antes, que no, el valor no está en conseguir los máximos datos, sino en poder procesar aquellos que tenemos, ¿vale? No nos volvamos locos sacando índices, recopilando datos, teniendo 1000 variables, teniendo 1000 maneras de medir, si luego no vamos a poder tener una información clara y concisa. Al final, toda la información que recopilemos debemos de tenerla a un golpe de vista en una gráfica y decir, cuidado, esto. Pero no tenemos que obsesionarnos con números ni con fórmulas matemáticas. Primero, recopilamos datos que podamos transformar en información útil. ¿De acuerdo? Y nada, muchísimas gracias a todos por la atención. He intentado hacerlo lo más ameno posible. Creo que nos puede servir a todos de aprendizaje. Y bueno, cualquier cuestión o duda que consideréis, pues aquí estaré para resolverla y esperemos que en un futuro pues podamos intercambiar opiniones. Obviamente, cualquier aportación que queráis hacer al método o cualquier mejora o cualquier cosa que veáis que se pueda mejorar o que se pueda modificar, obviamente estaremos abiertos a escucharlas y a utilizarlas. Muchísimas gracias.